Buenos días, compañeras, compañeros, camaradas. Como lo hemos venido diciendo todos estos días, un gran agradecimiento al gobierno bolivariano, a sus instituciones, un orgullo emotivo escuchar aquí a la compañera en su idioma, con su fuerza, a las compañeras de los diferentes partidos de Venezuela, de todo el mundo que han venido aquí. Eso nos da mucha más fuerza para quienes afrontamos en nuestros países la lucha antiimperialista, la lucha contra el sistema que nos oprime, la lucha contra los gobiernos prosionistas y fascistas como el de mi país, con Javier Milei a la cabeza, un gusano pro-Trump, pro-Netanyahu, que oprime a nuestro pueblo. Pero también en esta conferencia queremos hablar de la especificidad de la lucha que llevamos adelante las mujeres, los movimientos feministas, no los movimientos feministas pequeños burgueses, sino los feminismos populares, los feminismos que también se enrolan en la lucha antiimperialista, pero que peleamos por nuestros derechos, por esto que decía recién Aminta, contra el sistema patriarcal que nos oprime y que a nosotras nos oprime doble y triplemente. Desde el nacimiento de la clase obrera, que las mujeres venimos siendo sometidas por el capitalismo. Así las primeras luchas obreras nos encontraron a nosotros, no solamente en las luchas de la independencia de las que ya han hablado las compañeras venezolanas, que en nuestro país también tuvo sus heroínas. En nuestro país me refiero a la patria grande, como Juana Zurduy, como María Remedios del Valle, en mi país, que era una mujer afro esclavizada y que murió en la pobreza, mendigando en la ciudad de Buenos Aires sin siquiera una pensión por parte del gobierno, que ya era un gobierno que se había desembarazado del colonialismo español. Y de esas mujeres en nuestra historia, en nuestras escuelas, recién hace muy poquito que se está hablando. Siempre permanecieron invisibilizadas durante casi 200 años. Toda la historia eran próceres varones, como si las mujeres, salvo las que habían cosido con todo el amor del mundo la bandera para San Martín en su campaña en Mendoza hacia el cruce de los Andes, el resto de las mujeres como si no hubiéramos existido, como si no hubiéramos peleado, como si no hubiéramos sido también heroínas de la primera independencia. En cuanto a la clase obrera, quiero rescatar aquí que así como estuvieron la lucha de los obreros en todo el mundo, y en particular nosotros celebramos el 1 de mayo como el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador, por la lucha de los mártires de Chicago, al mismo tiempo las mujeres en las hilanderías y en diferentes fábricas también peleaban porque eran sometidas a 12 y 14 horas junto con sus niños y niñas de explotación en las peores condiciones. Y de allí nació la famosa lucha en Nueva York que dio origen al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que fue instituido, no casualmente, por una militante comunista rusa, Clara Zetkin, en 1910, en la Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague. Tenemos también la lucha que parece más atada a los sectores burgueses, que fue la lucha por el sufragio universal, porque en nuestros países se votaba, pero se hablaba en nuestro país. La ley del sufragio universal era un sufragio por la mitad, porque las mujeres no votábamos. Esa ley es de 1912 y recién en el año 1952 pudimos votar las mujeres. Esa lucha también fue dirigida en los comienzos del siglo XX por las compañeras comunistas socialistas, que después se armó el movimiento sufragista. En los campos de concentración de la dictadura cívico-militar que impuso el terrorismo de Estado en mi país en 1976, si bien el terrorismo de Estado viene de antes, del último gobierno peronista con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que asesinó a 1.500 militantes populares. En los campos de concentración, como recién hablaba la compañera, las mujeres no solamente fueron brutalmente torturadas, sino que como mujeres fueron vejadas y violadas.
Y también las mujeres que estaban embarazadas no solamente fueron torturadas, sino que fueron obligadas a parir en las peores condiciones, y sus niños y niñas fueron apropiadas por los militares, y de allí nació también, desde la lucha de las mujeres, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron un baluarte en la lucha antidictatorial, que fueron un factor importantísimo en la derrota de la dictadura. Solo un año después que se implantó la dictadura, en abril del 77, las madres que buscaban, la mayoría de ellas sin ninguna experiencia ni militancia política, simplemente sabían que sus hijos eran militantes, revolucionarios o dirigentes o dirigentas, pero ellos buscaban a sus hijos porque la dictadura los secuestraba y desaparecía y nadie sabía dónde estaban. Y ellas, como mujeres, como madres, empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo, enfrente a la Casa de Gobierno, donde estaba el poder, la junta militar, asesina y genocida, y como las propias fuerzas militares decían no se puede, no puede haber reuniones de más de 3 personas, circulen, circulen, y ellas empezaron a circular alrededor de la pirámide de Mayo, y así nacieron las rondas de las madres, y más tarde, cuando las madres de aquellas jóvenes que estaban embarazadas, que no aparecían y tampoco aparecían sus bebés, comenzó también la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, lucha que sigue hasta ahora, porque se calcula que hubo entre 400 y 500 bebés nacidos en condiciones de cautiverio de sus padres y que hoy son personas de 40 y pico de años y que todavía tienen una identidad falsa por parte de sus apropiadores. Entonces, venimos en América Latina y en Argentina de una fuerte lucha feministas, y reitero, esa lucha tiene que ser antiimperialista, antipatriarcal, anti el sistema que nos domina como países que somos capitalistas dependientes. Porque el imperialismo impone en nuestros pueblos políticas de saqueos de nuestros recursos naturales, impone pobreza, marginalidad, abre las puertas a las peores lacras de la sociedad capitalista, que es el tráfico de drogas, la explotación sexual y laboral de mujeres e infancias, y todo aquello que destruye inclusive al ser humano. Entonces, en nuestra calidad de mujeres somos doblemente explotadas, porque no es casual que los índices de pobreza en nuestro país, nosotras las feministas populares en la Argentina, en mi caso como comunista, como marxista, leninista, hablamos de la feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque entre el gran índice de pobres que hay hoy en mi país, un país rico, con recursos, inclusive con un incipiente desarrollo industrial, tenemos un 45 a 50% de la población sumida en la pobreza. La mayor parte de esos pobres son las mujeres. En cuanto al trabajo, en mi país, con el gobierno de Javier Milei, se han suprimido no solamente las políticas de género y financiamiento de políticas sociales, sino los derechos laborales. En el caso de las mujeres, nuestros derechos laborales también son particularmente atacados, porque, y es una consigna histórica del movimiento feminista, igual remuneración por igual tarea, porque las mujeres en los mismos puestos que los varones cobramos salarios menores, porque las políticas previsionales, por ejemplo, las mujeres trabajan en los puestos precarizados, en la economía informal, y entonces no tienen aportes jubilatorios y no tienen acceso a la jubilación. Y aquellas políticas que se implementaron durante gobiernos pasados para que las mujeres pudieran acceder a las pensiones o a las jubilaciones, hoy son atacadas y suprimidas. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de esas políticas impuestas desde gobiernos que se someten al imperialismo, que son aliados del sionismo, en una doble fuerza contra las mujeres. También este gobierno ha pretendido y no ha podido, porque ha puesto como eje, como enemigo principal, y eso fue, evidenciado en el vergonzoso discurso que dio en enero de este año el presidente Milei en el foro de Davos, puso como centro, como enemigo, en primer lugar, a lo que él llama zurdos, a la izquierda, a los y las comunistas, en segundo lugar, a las mujeres, y en tercer lugar,
a las diversidades sexuales. Es un gobierno misógino y homofóbico que pretende, por ejemplo, abolir la ley del aborto que tanto nos costó a las feministas, también las comunistas, porque no es un derecho que invocamos livianamente. Era una política de salud pública. En mi país morían decenas de miles de mujeres por abortos clandestinos, inclusive en casos de violación o de peligro de la vida de la madre. El presidente Milei pretende modificar el Código Penal y eliminar la figura del femicidio, la muerte de la mujer en general a manos de su pareja o expareja por cuestiones de género. En mi país hay hoy, actualmente, una mujer muere cada 36 horas víctima de la violencia de género. Entonces, esas problemáticas, también las mujeres antiimperialistas y de izquierda, tenemos que tomarlas en nuestras manos, porque son las problemáticas que nos aquejan a las mujeres en nuestros países. Como ya me estoy extendiendo mucho y la compañera me está haciendo señas de que tengo que ir terminando, que tenía más cosas para compartirles, quiero volver a agradecer al gobierno bolivariano de Venezuela, a los compañeros y compañeras mis compañeros y compañeras de la Plataforma Antiimperialista Mundial, a las compañeras del PDP de Corea que tanto han trabajado por esta conferencia, y un saludo enorme y un abrazo al heroico pueblo venezolano, al apoyo que le estamos brindando ante la agresión del imperialismo, y decimos viva Venezuela, viva Chávez, la lucha sigue, viva el glorioso pueblo venezolano y abajo la agresión imperialista.